UGEL Junín, trabajando por una educación de calidad. Buenos días, profesores y profesoras. Hoy seguimos con nuestra serie acerca de el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad. Hoy día tenemos con nosotros a Eduardo León, gracias por estar con nosotros, y vamos a un poco hablar del currículo en general y cómo nos puede dar una posibilidad de trabajar el razonamiento y el pensamiento crítico o cómo no las da. Sobre estos temas vamos a conversar con Eduardo. Eduardo, una de las cosas que los profesores se preguntan es si tienen que hacer dos cosas separadas. Es decir, si tienen, digamos, un mandato de mejorar algunas prácticas docentes, en este caso, la de promover razonamiento, pensamiento crítico y creatividad, y por otro lado, además tienen el peso de implementar un nuevo currículo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Son dos cosas separadas? ¿Pueden trabajarse en conjunto? En realidad son dos partes de un mismo proceso, ¿no? La implementación curricular exige que los profesores desarrollen o tengan determinados desempeños que no son para evaluarse, sino para que el currículo pueda funcionar. Es decir, si yo tengo como un desempeño promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, es a través de las áreas curriculares que yo desarrollo estas habilidades, ¿no? En matemática, en comunicación, en ciencias, en arte, en educación física, ¿no? Porque son habilidades que forman parte intrínseca del desarrollo de las competencias que el currículum está promoviendo. Entonces, no hay que pensar los desempeños como una tarea adicional a la implementación del currículum, sino de una tarea que nos ayuda a desarrollar un tipo de currículum que está favoreciendo determinado tipo de competencias y habilidades en las niñas y en los niños. Quería retomar esto que acabas de mencionar sobre un tipo de currículo, ¿no? Porque cuando hablamos de este currículo se dice es un currículo que vuelve a apostar por un enfoque por competencias. Entonces, en ese sentido es un tipo de currículo que busca desarrollar competencias. ¿En qué sentido este enfoque realmente requiere del razonamiento, del pensamiento crítico o de la creatividad? Lo requiere mucho porque, como tú bien has dicho, este modelo curricular vuelve a tomar con fuerza la idea del desarrollo de competencias. Y las competencias, aunque yo discrepo de la forma en que estaba planteada en el currículum, son actuaciones complejas. Y las actuaciones complejas para resolver problemas de la vida cotidiana o situaciones con respecto a los aprendizajes involucran necesariamente el pensamiento crítico, la creatividad, ¿no? O el razonamiento. Tú, para resolver cualquier situación desde un punto de vista de las competencias, necesitas razonar. Es decir, necesitas establecer conexiones lógicas entre conceptos, ideas, situaciones, hechos. Igualmente, la competencia implica no tener una respuesta mecánica, rutinaria, frente a desafíos que te vienen de tu vida cotidiana o de tu vida escolar, sino te plantean enfrentar situaciones de manera creativa, enfrentar situaciones de manera crítica, es decir, frente a un mismo problema, tú puedes adoptar una solución, dos soluciones, tres soluciones, y de acuerdo a tus recursos personales, a lo que te exige la situación o la oportunidad, tú le das una solución u otra. Es decir, las personas, cuando desarrollamos competencias, no nos preparamos para dar respuestas fijas, únicas. Te preparan para que evalúes la situación, es decir, tengas un pensamiento crítico, ¿no? Valores, ¿no? Qué posibilidades tienes de que lo que hagas tenga éxito, pensamiento crítico, evalúas en qué forma lo puedo resolver, con qué recursos, con qué medios, con qué actitud, la creatividad. Entonces, necesariamente, el desarrollar competencias implica tener un manejo adecuado de esas habilidades de pensamiento que son de orden superior. En el currículo hay una serie de enfoques y hemos discutido en los últimos meses sobre muchos enfoques, pero hay un último enfoque que le han llamado el enfoque de excelencia. Pero cuando tú lees ese enfoque se habla de apertura, o sea, como uno de los aspectos de apertura y flexibilidad.
cómo este enfoque requiere del pensamiento crítico o de la creatividad o incluso del razonamiento para realmente hacerse vivo y no quedar en el papel. Claro, lo requiere porque justamente la apertura y la flexibilidad son dos conceptos muy asociados tanto al pensamiento crítico como a la creatividad, ¿no? O sea, tú no puedes ser una persona crítica si todas las cosas siempre las ves desde un mismo ángulo, ¿verdad? Y no tienes la capacidad de comprender otros puntos de vista, otros enfoques, otras perspectivas. Necesariamente tienes que ubicarte en todas las posibilidades para realmente tener una opinión seria, una evaluación objetiva. Porque si todo lo vas a hacer desde un mismo punto de vista, lo único que logras es tener una rigidez que no te permite enfrentar situaciones, no te permite resolver problemas. Igual con respecto al pensamiento creativo. El pensamiento creativo te exige apertura y te exige flexibilidad. Es decir, flexibilidad porque te hace pensar de una manera divergente y enfrentar pensamientos divergentes que son diferentes al tuyo. Entonces, la creatividad es un elemento importantísimo en este tema de la excelencia, ¿no? En el sentido que se desarrolla en el currículum, porque te pone frente a la posibilidad de articularte con diferentes situaciones, personas, puntos de vista, ¿no? Y eso es esencial en un trabajo social, en un trabajo cooperativo, en equipo o a nivel de la sociedad en general, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico no solo tiene, digamos, habilidades cognitivas, requiere también una serie de, digamos, disposiciones afectivas. ¿Cuál es este aspecto que tiene que ver más con lo actitudinal en el pensamiento crítico? Yo creo que ya desde hace mucho tiempo la dimensión cognitiva no se ve como un tema separado de la dimensión socioemocional. O sea, si no hay un componente socioemocional en el aspecto intelectual, en el aspecto cognitivo, lo cognitivo no funciona, no fluye. Tú debes que, por ejemplo, cuando te dicen que desde el punto de vista del pensamiento crítico tienes que tener apertura, esa apertura tú no la puedes lograr si no tienes una actitud, ¿no? Una disposición de ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Es decir, ya, yo soy Eduardo León, vengo con mi carga de experiencias, tú eres Lidia Carmen, tiene sus propias experiencias. Si vamos a iniciar una conversación o un trabajo en equipo y solo yo voy a tener en cuenta mi propio punto de vista, eso no tiene nada que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Yo tengo que desarrollar actitudes y que tengo que desarrollar mi inteligencia emocional, mi inteligencia intersubjetiva para poder entender a la otra persona, sus opiniones, ¿no? Sus intereses, ¿no? La forma en cómo enfrenta diferentes situaciones que se le presentan. Si no tengo esa capacidad, que es más de carácter emocional, el pensamiento crítico funciona por una vía en que no encuentra conexiones con la otra persona o no llega a resolver las situaciones que te planteas resolver. Eduardo, si tú tuvieras que darle alguna recomendación a los docentes para que pensaran cómo implementar, pero también entendieran la conexión potente que hay entre el razonamiento, el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de las competencias en el ser humano, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezar? ¿O qué tipo de comprensiones tendrían que desarrollar? Mira, yo en los últimos meses he estado yendo mucho a escuelas y una de las cosas bien interesantes que he visto, para no decir algo ajeno a lo que hacen los profesores y las profesoras, es que hay un conjunto de maestras y maestros que están viendo ese tema de la articulación de los desempeños en el proceso de implementación curricular. Lo hacen de esta manera, ¿no? En el momento de la planificación, ¿no? En cualquier área, no solamente en matemática o comunicación, sino en arte, en sociales, en ciencias, ellos comienzan a revisar estos llamados procesos didácticos que han sido trabajados, pues han mejorado, pero se comenzaron a trabajar hace algunos años desde el Ministerio de Educación, y dentro de cada proceso didáctico ellos se preguntan, aquí, ¿cómo puedo promover, aquí en este proceso, cómo puedo promover la creatividad? O sea, ¿entra o no entra? ¿Cómo podría resolver? Cuando, por ejemplo, están representando la situación matemática. En la representación matemática, ¿entra el razonamiento? ¿Cómo?
Y si entra, ¿qué debería hacer? ¿No? En la creatividad, en este mismo proceso, ¿entra o no entra? Tiene que ver algo con la creatividad, la representación, por supuesto, porque el niño, si tú le das los medios, los recursos, puede representar de tal forma el problema que puede ser muy fácil de resolver, ¿no? O sea, le puedes dar elementos para que él no solamente haga el algoritmo, sino que utilice materiales para construir un prototipo, ¿no? Que haga un dibujo representando la situación problemática, ¿no? Entonces, de esa manera, los profesores ven en cada proceso didáctico cómo pueden desarrollar ahí el razonamiento, cómo deberían trabajar ahí la creatividad, cómo el pensamiento crítico, ¿no? Es una manera, ¿no? Pero es una manera que creo que dialoga con lo que ya ellos van aprendiendo, porque cuando vienen cosas nuevas, como estas, de los desempeños, a veces los maestros y las maestras creen que, ok, ahora tengo que dejar lo que ya aprendí, y no se trata de eso, sino cómo articulo aquello que ya estoy comenzando a trabajar, como esto de incorporar procesos pedagógicos, procesos didácticos en mis unidades, en las sesiones de aprendizaje, cómo esto ahora lo vinculo con los desempeños. Y ahora me dicen, hay que implementar el currículum, está bien. Ahora, ¿cómo esto los procesos pedagógicos y didácticos tienen que ver con los desempeños? Y estos, a su vez, con el currículum. No se trata de adicionar cosas para cargarme más, sino aprovechar los conocimientos que ya tengo para hacer más fácil el proceso de implementación curricular. Bueno, hoy día hemos tenido con nosotros a Eduardo León, muchas gracias. Y estimados profesores, profesoras, en realidad tenemos que hacer nuestro trabajo más conectado, ¿no? Acabamos de conversar con Eduardo sobre cómo en realidad podemos potenciar lo que ya sabemos con esto nuevo, que en realidad no es tan nuevo como nos ha podido estar comentando Eduardo. Entonces, la idea es que conversemos entre nosotros, busquemos las conexiones y busquemos potenciar tanto nuestros desempeños como el currículo para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes logren mejorar en sus aprendizajes. Hasta la próxima. UGEL Junín, trabajando por una educación de calidad.